Hola, hola. ¿Cómo estás, Hola, Cris? Mariquería. Muy, pero que muy bien. ¿Y tú, Mariquería, cómo estás? Bien, bien. Aquí dando la bienvenida al podcast de Te Vendo en esta edición número X, porque no llevamos la cuenta. Así de simple. Y todos nuestros podcasts Exactamente. terminan con continuará porque queremos que vuelva. Exactamente. O porque se nos Eh, corta la transmisión entre sí, medio. porque cosas que pasan. Absolutamente. Oye, Es Cris, parte de la tecnología. ¿de qué vamos a Dime, hablar hoy Mariquería. día? Teníamos un par de temas preparados, pero lo único que se me vino a la cabeza es setters, que era Setters. lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Qué es un setter? Ilumínanos. Como todas buenas cosas que vienen para los negocios, obvio vienen en inglés. Entonces los setters o los appointment setters son personas que se encargan de agendar llamadas de venta en tus canales de contacto, sean cual sean. Eh, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Facebook, cualquier cosa que se te ocurra para poder funcionar en forma de redes sociales, usa un setter. ¿Por qué? Porque em, para vender programas o servicios de, como llamamos nosotros, de alto valor o grandes programas que te prometen transformaciones, los tickets son bastante altos respecto a lo habitual. O sea, no estás hablando de menos de $100, estamos hablando de 500, 1000, 3000, 5000, 10000. Entonces también necesita un filtro para poder llegar a la reunión, no solamente alguien que pueda comprarlo, sino que también tenga la intención de hacerlo y que no llegue cualquier persona ahí a la llamada, porque sabemos lo complicado y lo caro que es tener ahí vendedores. Oye, entonces podemos decir vulgarmente para la gente que un setter es el encargado de diferenciar a ese cliente o potencial cliente que viene solo a cotizar y que es como el señor Miranda que viene a mirar y a ver a un posible comprador que tiene como o empezar a identificar al cliente ideal en ese personaje que está buscando, ¿no es cierto? Entonces, él cualifica el setter al cliente que llega a través de las distintas herramientas digitales que tengamos dispuestas, ¿no es cierto? Exacto, sí. Sí, sí, y eso igual ocurre o empieza a funcionar una vez que ya tienes, por ejemplo, un embudo andando. Eso quiere decir que ya tienes un poco mapeado de dónde llegan las personas, cuál es el caminito que siguen para poder convertirse en clientes. O sea, no te sirve de nada un setter si es que no sabes lo que estás haciendo con tu vida y no sabes para dónde va, porque por él solo no va a poder hacer nada. Claro. Entonces son una súper buena herramienta cuando ya tienes un buen flujo, mis perritos, obvio, cuando ya tienes un buen flujo de, iba a decir leads, pero de posibles clientes, de prospectos, cuando tienes un buen flujo de ellos, el problema no empieza a ser el volumen, sino que empieza a ser qué tan buen fit sean para tu negocio. O sea, qué tan probables son que ellos te compren o que les sirva lo que tú haces. O sea, y el setter como manualmente puede empezar a gestionar mejor esos prospectos. Para mí el setter es un arte. Yo creo que saber setear es un arte, así de simple, es un trabajo sumamente difícil porque tienes que leer y entender muy bien cómo cualificar al cliente. Y no perder tiempo, que también es un arte, de no perder tiempo en ese personaje que no te va a comprar y que está solo vitrineando. Y Exacto. tener la paciencia suficiente que cuando tú identificas a un lead o un prospecto que tú sabes que puede convertirse en cliente, es hacer esa pega desgastante del rechazo constante hasta que te acepte y logres en el fondo encauzarla a una llamada de venta. Y eso muy pocos setters logran hacer porque la gente como que le tiene susto al rechazo. Y esto es, el setter vive siendo rechazado finalmente. Se alimenta del rechazo de las personas que dicen que no. Exactamente. Ese es su material. Oye, hay tres, cuatro cosas importantes que tiene que tener un setter ustedes mismos, si es que no tienen setter, y ustedes mismos se están generando estas instancias de venta, dependiendo de el tipo de negocio que tengan o entre medio donde están. Es obvio un acrónimo en inglés que se llama BANT, con B Ya, alta. BANT. ya, Budget,
o presupuesto, si la persona con la que estás hablando maneja el presupuesto para poder contratar tus servicios. Y aquí, yo creo que aquí se divide en el clásico. Todos hemos visto como publicación y una persona que dice precio con ese. Claro, Precio, precio, precio como, ya, ok. ¿Vale la pena que le diga el precio a esa persona si no me va a comprar o si no tiene las lucas? Si tiene el presupuesto, si tiene las lucas, si sabemos antes de eso, y el budget, el presupuesto probablemente sea lo último que uno pregunta, porque la parte de la plata uno no conoce a alguien y dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánta plata tenés? no, po, imposible. Entonces, eh, BANT, el acrónimo. A es authority. O sea, si la persona con la que estás hablando tiene la autoridad, cuando estamos hablando de negocios B2B, si tiene la autoridad de tomar decisiones, ¿estás hablando con un tomador de decisiones o estás hablando mm, con Don Juanito De los que no sabe polones. dónde está parado? Exacto. Entonces, ya, tiene la autoridad, check. Y la tercera es la N de necesidad. O sea, la persona con la que estás hablando, ¿realmente necesita lo que haces? ¿O encuentras ahí un momento, un lugar en común donde tu servicio puede ayudar a solucionar ese dolor, ese problema que tienen esas personas? Y por último, la T de tiempo. ¿Tiene el tiempo suficiente esa persona para poder solucionar sus problemas? Dependiendo de las circunstancias en las que estén. Puede ser que no tenga tiempo suficiente y quiere hacer o necesita a alguien que haga todo por ella. O si tiene el tiempo suficiente para poder aprender, lo hace ahí entre medio. En ese sentido, esas son las cualidades técnicas que tiene que tener un setter y tiene que en el fondo saber diferenciar estas cualidades técnicas del lead o del prospecto que le llega. Pero ¿cuáles son las cualidades personales, de personalidad, que debe tener un setter? Porque finalmente estamos hablando de alguien que tiene que lidiar con el rechazo constantemente. Entonces, aparte de tener un mecanismo de acción para no caer en depresión porque es rechazado, ¿qué otras características debe tener? ¿Cómo debe actuar ese personaje? Lo más importante para un setter es que tiene que congeniar con la persona con la que está hablando de tal manera que avive esa llamita en esa persona de que lo que tú le estás ofreciendo es realmente lo que necesita. Justamente ayer, no sé qué libro estaba leyendo, algo así como Nagger, y hablaba algo acerca de eso, le preguntaban, es como una de las preguntas que uno le podía hacer era la pregunta feliz, es como, no sé, si te dedicas a no sé, la peluquería, y le decían, la pregunta feliz de una peluquera es, ¿estás contenta con cómo funciona tu peluquería? Claro, Y ahí lo que tú haces es encender esa llamita de mi peluquería no está yendo como me gustaría, porque si dice que sí, no te necesita, y fin de la conversación, pero si dice que no, realmente ahí puedes empezar a escarbar un poco más respecto a por qué no le está funcionando o dónde quiere llegar. Al final, probablemente hagamos una serie de podcasts relacionados a la venta, pero en muy resumido, es como una mini venta donde le dicen a las personas dónde quieren estar y dónde están ahora y por qué no pueden llegar a eso o por qué aún no lo han hecho. O claro, sea, es por eso también como, tiene que lidiar con entender a la otra persona y entender profundamente lo que hace el negocio que los contrata. claro, porque yo siento que es como ese arte de cuando llega alguien, nosotros todos que buscamos algo, no sé, pues para comprar o para contratar, llegamos pidiendo efectivamente precio, planes, cómo funciona, ¿cachai? Entonces es que llegue esa persona que tú sabes que puede ser un posible cliente y sacarlo de esta modalidad de decir necesito precio, planes, estructura y llevarlo a que esa persona te cuente por qué no está contento con lo que tiene. Y ese es el arte del setter, que después se traspasa al closer, que es el que nos cierra la venta, y ese closer se alimenta de esta información y logra, en el fondo, empezar una llamada de venta mucho más exitosa si no la tuviera, que eso también es un punto súper importante. Entonces, hoy en día sabemos poco de lo que hace un setter, muy poca gente conoce esta modalidad, pero cuando empezamos a hablar del tema, a todo el mundo le hace sentido. Porque nosotros como dueños del negocio que queremos más encima ponernos a setear o a prospectar en el fondo a los clientes que van llegando,
lidiar con el rechazo de tu empresa es muy difícil y te puede desmoronar como tu futura venta porque puedes dejar de hacerlo. Entonces es muy rico delegar esa función en alguien que tenga esas capacidades. Sí, totalmente. Y al final, el problema que puede tener para los dueños de negocio, operar como o sea, primeramente lo vas a tener que hacer antes de que contrate a alguien. O sea, no te va a servir delegarlo si no lo sabes hacer tú. Sí, Pero es porque probablemente se interponga entre lo que tú piensas de tu negocio y lo que realmente es. O sea, para el 99% de las personas, y nosotros aquí estamos hablando de negocios que buscan ser rentables, negocios que buscan realmente generar un impacto en la sociedad y negocios que realmente la gente necesite necesitar. Entonces no hablamos de esos negocios horrendos que no sirven para nada o que son una estafa y cosas así. Eso quiere decir que genuinamente a las personas nosotros buscamos ayudarles, no venderles. Como siempre dice mi querido Mariano de Pleno Emprendo, eh, vender y ayudar a tomar una buena decisión. Entonces, no como esta venta dura de compre, 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 sino si yo veo que eres un buen fit para lo que hago, si yo veo que realmente puedo ayudarte a solucionar tu problema, es un win-win para todos. O sea, probablemente hagamos otra serie también de cliente ideal y de por qué es tan importante hablar con tu cliente ideal y no para todo el resto de personas. Y es precisamente por eso, porque a ese cliente ideal tú le puedes dar las mayores transformaciones, a ese cliente ideal es mucho más fácil hablarle, a ese cliente ideal es mucho más fácil venderle y ese cliente ideal también es más fácil que te refiera de nuevo. En cambio, si tienes un cliente o llega alguna persona a la que genuinamente no le puedes ayudar, no solamente va a tener una mala impresión tú, sino que él va a tener una mala impresión de tu servicio y todo funciona mal. Entonces, por eso vender como así tirar al cielo ya no está siendo una buena idea, excepto que sean productos así como de bajo ticket, cosas que los gringos le llaman así como no-brainers, así como algo que compras impulsiva. claro. Es como comprar en Temu. Entonces nadie se cuestiona la compra de Temu, ni de Chain, porque no sé, son 3 lucas, 5 lucas, 10 lucas, pero no son 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, 10.000 dólares, 5.000 dólares. Y es precisamente por eso que es tan importante tener a alguien que pueda filtrar a esas personas y realmente trabajar con las mejores. Me parece. Y de ahí en otro día hablemos de los closers, que es un tema no menor. Las llamadas de venta es un tema que yo creo que cada vez más se está sabiendo más. Pero yo cuando hablo con gente todavía no entienden que la venta cambió. O sea, déjame la cotización en el escritorio y te aviso. Todavía existe y demasiado según mi percepción. Si alguien nos está viendo y escuchando y es de las personas que manda una cotización y no pregunta nada más, o que manda, o que tiene cotizaciones, que nos deje escuchar, por favor. O que diga, necesito hacer un cambio. Claro, por mi caso, que nos deje escuchar. Pero si necesito un cambio, puedo hablarle a Marisa. No, o sea, lo que nosotros buscamos realmente, eh, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos aprendido del proceso y también aplicarlo en nuestros propios negocios, cuáles son las cosas que más funcionan. O sea, no nos dedicamos a hacer esto porque se nos ocurrió que era una buena idea, sino que hemos ido entre medio limando todas las asperezas que puedan haber del conocimiento y de cómo aplicarlo también en las personas, en nuestros potenciales clientes. Así que nosotros felices de ayudarlos. Así que si mandan cotizaciones y hacen cotizaciones, pregúntenos por Instagram o en los comentarios de este video cómo podemos ayudarles. Vamos a hacer un capítulo de eso. Vamos a hacer un capítulo de eso. Ya pues, Cris, nosotros tenemos que irnos a mentoría. Nuestros podcasts son Yes. concretos, concisos. El Tratamos. que no es conciso es Chris. El que no, sí le cuesta. Me da risa porque No, como imposible. que un tema a otro tema, vuelvo. Sigo con el tema. Voy Y una a anécdota entre medio. voy a necesitar pautearme más. Pero Voy a decir que- está bien porque nosotros cuando hablamos y cuando pensamos y cuando estructuramos nuestros como contenidos y nuestro conocimiento va mucho en divagar y cuestionar lo que estamos haciendo. Entonces para nosotros igual es difícil expresarnos tan linealmente porque siempre dentro de una idea hay un cuestionamiento. Y de los cuestionamientos viene el aprendizaje. Así que yo los invito a todos también a cuestionarse y a tomar un ejemplo de su vida diaria. Por ejemplo, si ustedes son dueños de negocio y tienen contactos
y, por ejemplo, viven todavía del boca a boca. ¿Cómo están seteando ese boca a boca? Ahora que hablamos de setter, ¿cómo le hablan a ese posible lead? ¿Ustedes saben que es un posible contacto? ¿Qué le dicen? Oye, mi plan es este, lo mío cuesta esto. Hablamos, ¿me cacháis? Entonces cuestiónense. Un ejemplo, como siempre, los Los perritos. perritos. Como siempre los perritos. Oye, importante, lo último, y es, para todas estas cosas que nosotros hablamos, Vant, del budget, del presupuesto y todo eso, habitualmente nosotros tenemos que hablar con palabras, porque si mandamos esos mamotretos gigantes que dicen como, mira, te cuento, el precio es, la gente ya no quiere leer, no quiere saber nada y se convierte en un ghosting absoluto y ya perdiste a ese cliente porque nadie quiere responder algo así. Y cuando te digan, entrégame la cotización y te aviso, es porque perdiste esa venta. Así que tenlo súper, súper claro. Y yo de repente, cuando a mí me pasa y me dicen, oye, ya, pero mándame una cotización y mañana, y lo hablo con la señora, con el jefe, con lo que sea, yo le digo, no te voy a enviar la cotización. Quiero saber qué no te gustó para estar rechazando. Y ahí quedan locos. Porque en el fondo no se Objeción, esperaban eso. claro. Y tienen que Y es, decirlo. y es porque es la forma más fácil de salirse ahí de la llamada, de la reunión o de la conversación. Exacto. Tenemos como 4 capítulos pendientes. Cada capítulo que hacemos tenemos como 4 o 5 temas pendientes de capítulo. Así que ahí sumamos otro que es objeción de ventas. Objeción de ventas, muy bueno, sí, ya. Y también Hermoso día. ¿Qué más? Perdón. lo último, que algo que aprendimos hoy. Tuvimos reunión con uno de nuestros clientes, que son una empresa de contadores. Y Es una empresa de planificación tributaria y de consultoría. eso, Lo reverandeamos nosotros mismos. sí. Pero el punto es, nosotros escuchamos a nivel país todos los días. Y yo creo que todos ustedes escuchan todos los días que no ha ido tan mal, que este año es imposible, que a todo el mundo Crecimos le fue al mal, que nadie 2,5%. vendió, que no sé qué. Y nosotros le preguntamos, porque estábamos viendo efectivamente los planes, cómo están abordando los clientes, y le preguntamos cuántos de sus clientes habían logrado crecer. Efectivamente nos reportan un muy mal año, pero de los clientes que lograron crecer, el 70% de esas empresas que lograron crecimiento están abocados al servicio, a dar un servicio. Por lo tanto, primer dato duro para ustedes que están escuchando, el servicio la lleva. O sea, paremos un poquito de tratar de encontrar como el palo al gato con un producto que se vaya a vender de aquí a la eternidad, que eso no funciona muy fácil, ¿ya? Y segundo, que de esas empresas que lograron crecer, el 80% son lideradas por mujeres. Adivinen. Entonces, conclusión. Entonces, caballito de bronces. Las mujeres en tiempo de adversidad son las que generalmente tienen más fuerza interior para, en el fondo, Persistir. y no claudicar Flaquear. ante cualquier problema. ¿Cachai? Saben que lo más probable que la boca, o sea, que el alimento de sus hijos dependen de esto, que no sé, por el ingreso de la casa, el pago del dividendo, depende de esto, y son mucho más pujantes en el sentido de llevar adelante sus ideas. Así que si eres mujer y tienes un servicio, tenemos un paso adelantado. Eso quería Absolutamente. decir. Buenísimo. Buenas datas nos vamos sacando de nuestros propios clientes. Así que eso. Espero que nos dejen ahí sus comentarios donde sea que publiquemos esto, este extracto o este capítulo completo. Y nos pueden pedir ahí también más temas de los que podamos ir hablando entre medio. Así Exactamente. que les vaya bonito. Besitos. Adiós, sin bombín. Hasta luego. Chao.